24, mamá, porque el FBI está tocando mi puerta. Daniel se sentó en lo alto de una montaña cubierta de nieve y hielo, aún en el Ártico pero apartado varios kilómetros de la fortaleza sintió los feroces vientos helados golpear su cara y como su capa revoloteaba sin parar, era un poco incómodo pero nada que lo molestara realmente, aún así no pudo evitar pensar en que debería crear un traje especial para los climas nevados, uno más acolchado. Pensó en ello ociosamente antes de frotarse la frente con algo de frustración. Aunque había dicho que necesitaba resolver todo el asunto con los 10 anillos, la realidad era que no tenía mucha prisa, dar un buen comunicado, el primero de ellos, era muy importante, Daniel quería formar una imagen después de todo, no solo ser un héroe más del montón. Tal vez era algo vanidoso desde una perspectiva externa pero algo que creía que era necesario. Por ello necesitaba pensar en sus acciones y palabras, de forma que pudiera transmitir lo que necesitaba y a la vez no crear un malentendido que arruinara su recién y emergente carrera heroica. Teniendo eso en cuenta, ¿por qué no lo hizo en la fortaleza? ¿Por qué no utilizó sus instalaciones de primer nivel y su tecnología altamente avanzada para trazar sus siguientes pasos de forma adecuada? ¿Por qué se fue de manera abrupta diciendo que tenía prisa? Porque estaba sentado en una montaña helada dejando que se le congelaran las bolas de manera metafórica por supuesto. Admitirlo en voz alta era algo vergonzoso, aquí estaba el gran Defiance, más rápido que las balas, más duro que el acero, más fuerte que una locomotora y estaba huyendo porque una adolescente lo hacía sentir incómodo. Así es, Carol era la razón por la que decidió irse, no su madre, quien parecía querer diseccionar cada parte de su cuerpo, sino la chica que decidió que era una buena idea activar su visión de rayos X sobre él. Fue difícil no darse cuenta, después de todo sus ojos adquirían un brillo azul antinatural que obviamente no era parte de su visión de calor, sin mencionar su corazón latiendo como loco o su cara sonrojada. Ahora que recordaba muchas cosas sobre Superman, no recordar uno de sus poderes más básicos fue imposible, por eso pudo saber qué es lo que ella estaba haciendo al instante. Entiendo que mires el frente, pero ¿por qué también el trasero? Bueno, si lo pensaba bien tal vez podía entenderlo, el traje hacía que su trasero luciera increíble incluso si no fue a propósito. Pero ese no era el punto aquí. Daniel podía ignorar sus muestras de afecto poco disimulado, podía ignorar sus torpes e infantiles intentos de coquetear y podía actuar como si fuera ciego si era necesario, tal como lo hizo cuando ella cerró los ojos y pensó que iba a besarla, más temprano este día. Lo que en realidad fue un poco divertido, ver su reacción hizo que tuviera que esforzarse bastante para mantener su cara seria y seguir explicando sin romper a carcajadas. Pero lo que no podía ignorar es que ella comenzara a mirarlo descaradamente usando su visión de rayos X, no es que le importara en cualquier otra circunstancia, diablo si fuera otra mujer entonces se habría burlado un poco e incluso coqueteado un poco, Dios sabía que necesitaba algo de diversión estos días. El problema fue porque era Carol. Tratar con ella es cada día más difícil. Una parte bastante tonta de sí mismo le dijo que era un estúpido, carne fresca servida en bandeja de plata, ¿por qué no comerla? Esa parte era la que menos quería escuchar ahora mismo, él estaba tratando de ser mejor persona aquí maldita sea. Simplemente Carol no estaba cooperando. Daniel se frotó la barbilla, ¿qué diría su hermano en esta situación? Y como si fuera una respuesta divina su voz sonó dentro de su mente. Solo hazlo hombre. O eres un marica. Bueno, tal vez su hermano no fue el mejor ejemplo a seguir ahora mismo. Entonces, ¿qué diría su padre? Hijo, ¿estás seguro de que te gustan las mujeres? Daniel frunció las cejas con fuerza, eso tampoco fue útil. Genial, dos de las tres personas a las que más aprecio les tenía ahora dudaban de él dentro de su mente. Sin que pudiera evitarlo otro pensamiento llegó a él. ¿Qué diría su madre? Tan rápido como ese pensamiento llegó Daniel trató de deshacerse de él, ¿no fue ella la principal razón por la que todos sus problemas con las mujeres ocurrieron en primer lugar? No, Daniel se puso de pie y negó rápidamente con la cabeza, no quería escuchar la voz de la mujer por la cual terminó corriendo desnudo a la mitad del día huyendo de tres chicas. El solo recordar ese evento hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Había una razón por la que solo buscaba consejos de su hermano y algunas veces de su padre. ¿Qué diría Superman? Trató de cambiar el enfoque pero lo único que obtuvo fueron imágenes de un hermano mayor furioso golpeándolo de derecha a izquierda hasta el sol. Fue bueno que el tipo no estuviera aquí entonces. Daniel suspiró y se sentó de nuevo con la cara entre sus manos. Tratar de ser mejor persona nunca fue fácil. Miró hacia la dirección de la fortaleza con los ojos entrecerrados, si Carol seguía insistiendo no le dejaría más opción que enseñarle por qué jugar con fuego quema.
negó rápidamente enviando una ráfaga de viento en todas direcciones. Esa fue su madre hablando, maldita sea. Eres un héroe, el primero de todos, se supone que eres un ejemplo a seguir, enfócate. Se reprendió a sí mismo, malditos dilemas morales estúpidos. Daniel parpadeó y miró a su alrededor asegurándose de que no hubiera nadie mirándolo, aunque sabía que debería ser imposible. Había pasado mucho tiempo desde que se dejó llevar por sus pensamientos de esta forma, desde una perspectiva externa seguramente parecía un lunático. Tal vez debo hablar con Arlene, aunque como haría eso no podía llegar y decir, oye, tengo voces en mi cabeza diciéndome que haga cosas malas. Ella probablemente le cerraría la puerta en la cara y llamaría a la policía. O sacaría el bate que guarda junto a su cama y trataría de arreglar su cabeza a golpes. Probablemente sería lo último. De alguna forma se encontró sonriendo ante el pensamiento, si pensar en ella fue más fácil, tal vez debería invitarla a salir y divertirse un poco, liberar algo de estrés. Sí, porque salir con otra chica mientras tienes problemas con una siempre soluciona las cosas, ¿no? Esa fue su propia voz sarcástica burlándose de sí mismo. En realidad funcionó algunas veces. Y ahora se estaba respondiendo a sí mismo. Muy bien, fue suficiente, era hora de mantenerse ocupado o en verdad terminaría pareciendo un lunático. Gracias a Dios ella todavía no tiene 18. Había que agradecer las pequeñas bendiciones. Daniel podía tener mucho autocontrol, pero sin importar cuán fuerte fuera su voluntad seguía siendo un hombre atrapado en el cuerpo de un chico de 19 años, él no era un santo en lo absoluto. Aún así había límites, barreras que no cruzaría ya sea en este o en su otra vida. Uno de ellos fue la edad. Puede que ahora tenga 19 años, pero en su vida anterior fue un hombre de 25 años, no tocaría nada, sin importar cuán tentador y atractivo fuera, a menos que fuera mayor de edad. Aunque el FBI no puede hacerte nada ahora. Daniel abrió los ojos con desconcierto, algo alarmado se sujetó la cabeza, parecía que incluso en otra vida no podía evitar que la influencia de su madre se deslizara entre sus pensamientos. Normalmente uno pensaría que serían su hermano mayor o su padre quienes serían las malas influencias en su vida, pero para Daniel ese lugar estaba reservado única y exclusivamente para la mujer que lo crió. ¿Por qué no solo fuiste una madre normal? Preguntó al vacío. La única respuesta que obtuvo fue el viento aullando en la distancia. Daniel miró las vacías y desoladas tierras heladas y rió en voz baja, un aire deprimente comenzó a rodearlo. Qué patético, se reprendió a sí mismo. No había pasado ni siquiera un año y ya los extrañaba tanto que comenzaba a imaginar sus voces hablando con él dentro de su cabeza. Suspiró por tal vez 11ª vez ese día y comenzó a elevarse en el aire lentamente. Ya había pasado demasiado tiempo autorreflexionando, necesitaba encargarse de los asuntos pendientes, pensaría qué hacer con Carol más tarde. Mientras comenzaba a volar por el cielo no pudo evitar pensar en sus siguientes pasos. ¿Debería sacar una página del libro de Superman y dar una entrevista? Frunció el ceño y descartó la idea, si bien sería algo clásico también sería peligroso, si solo eligiera un reportero entre muchos otros solo estaría pintando un objetivo sobre su espalda. No, lo que debería hacer era algo diferente, algo como una conferencia, una donde docenas de reporteros estuvieran presentes. Ahora, ¿a quién conocía que podía hacer que docenas de reporteros acudieran de inmediato con una sola llamada? Parece que tengo que hablar con un multimillonario. Punto. 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 ¿Qué te parece? Tony dijo mirando la proyección frente a él, caminó en círculos a su alrededor admirando su magnum opus. Había llevado un tiempo, muchas noches sin dormir y cantidades poco saludables de café, pero por fin lo había hecho. Mark III estaba listo, o lo estaría una vez comenzara a ser ensamblado. Un trabajo excepcional como siempre, señor. La voz de Jarvis llegó en respuesta a su pregunta. Habían pasado varios días desde su debut en Afganistán, desde entonces había estado pensando, analizando e intentando crear algo capaz de seguirle el ritmo a Defiant. Su intención de crear una superaleación aún estaba en proceso, fue mucho más complicado de lo que parecía, pero Tony estaba comenzando a avanzar, solo necesitaba ajustar algunas cosas más. Aún así ese proyecto aún estaba en una fase preliminar y pasaría un tiempo antes de que tuviera algo que mostrar. Dado que ese era el caso, se concentró en la siguiente mejor opción, una alternativa que tenía el potencial de ser igual o más efectiva que una superaleación. Proyección de energía o más precisamente escudos de energía. Hace mucho tiempo que Tony había avanzado la tecnología de proyección a pasos agigantados. Aún así con el tiempo él perdió interés en ella, la razón fue simple, suministro de energía. Si bien la tecnología de proyección era viable, el problema era que genera un gran costo energético.
razón por la que el público en general no tenía acceso a ella. Era una tecnología que solo podía ser usada por un sector selecto de personas y aunque esas personas pagaban bien no se podía comparar al ingreso que se podría obtener al incursionar al sector público. Cuando era más joven, tonto y arrogante, Tony solo pensaba en las ganancias que su compañía podría obtener, cuando se dio cuenta de que la tecnología de proyección no le daría más de lo que ya le estaba dando entonces la abandonó. ¡Qué estúpido! Aún así no pudo culpar del todo a su yo del pasado, de hecho estaba agradecido consigo mismo, incluso si solo había sido un interés pasajero, sus avances habían dejado asentada una base firme con la que trabajar, y ahora que poseía el reactor ARC solo necesitó unos días para superar esos avances y llevar su tecnología a un nivel superior. Ahora poseía proyección de energía sólida y estable. Tony estiró el dedo y tocó la proyección frente a él, fue como sentir metal sólido, misma temperatura, misma textura, sabía que si quería solo necesitaba poner los reactores ARC necesarios y literalmente podría usar la proyección del diseño del Mark III como si fuera una armadura. Por supuesto sería una armadura muy ineficaz con un gasto energético demasiado excesivo, solo un cascarón del Mark III real, él no había estado desvelándose noches enteras para algo así. Aún así fue una demostración increíble de lo que había logrado en tan poco tiempo. Muéstrame los datos, quiero ver el resultado de las simulaciones, Tony dijo sin poder ocultar sus ansias, si bien teóricamente sabía lo que su nueva tecnología podía hacer, aún necesitaba ser probado en su conjunto, por eso había comenzado las simulaciones una vez que el diseño del Mark III estuvo completo. Pronto varias pantallas se desplegaron en el aire frente a él, datos tras datos comenzaron a ser presentados. Los escudos de energía han demostrado ser más que impresionantes, señor, sus capacidades defensivas han superado con creces las expectativas, las simulaciones muestran que su estructura es casi impenetrable. Tony frunció el ceño, no debería haber un casi ahí. ¿Qué sucedió? Ante su duda Jarvis desplegó las simulaciones virtuales que se habían hecho. El problema principal es el gasto de energía, mantener el escudo de energía activo en todo momento es completamente imposible con un solo reactor ARC y entre mayor sea el impacto que el escudo reciba más grande será la energía consumida, en este momento usando solo un reactor ARC, el escudo teóricamente puede resistir un impacto nuclear de 10 megatones por 1,5 segundos. Esa fue una cifra impresionante a la vez que alarmante. Un solo reactor ARC solo podía resistir 1,5 segundos. Tony pensó profundamente en ello, la principal prioridad por ahora debería ser resolver el problema del suministro de energía, si pudiera hacerlo entonces obtendría un escudo impenetrable, por supuesto Tony sabía que algo así no era tan sencillo, el reactor ARC ya era el generador de energía más avanzado del planeta, mejorarlo no era tan simple incluso para él. Afortunadamente ya había pensado en una solución provisional de antemano, si uno no es suficiente solo agrega más, era algo que había aprendido gracias al Mark II. Miró el diseño proyectado del Mark III y sonrió. Aunque en esencia parecían similares aún había algunas diferencias estéticas entre la nueva armadura y el Mark II, probablemente el más importante pero poco notable fueron los pequeños proyectores de energía cuidadosamente distribuidos por toda su superficie. Eran pequeños y era fácil pasarlos por alto a pesar de ser numerosos, aún así era la parte más esencial del diseño pues eran los encargados de cubrir cada centímetro de la armadura con el escudo de energía principal. Su color ahora era más dorado y negro con los detalles en rojo siendo menos pero aún presentes, tal vez era un poco más robusta pero eso no la hizo perder agilidad en lo absoluto, en el pecho solo se veía un reactor ARC al descubierto pero la realidad es que oculto detrás de placas de gruesa aleación había 3 reactores más, una armadura potenciada por 4 reactores ARC. Con esto tendría suficiente potencia para usar el campo de energía constantemente en diferentes situaciones, sumando la ya increíble defensa natural de la aleación de oro y titanio sería casi imposible superar sus defensas. A veces Tony se admiraba a sí mismo, esta vez se había superado por mucho, Mark II se vería como chatarra al lado de Mark III, una vez estuviera ensamblada de hecho ¿por qué seguir esperando? Quería probarla de inmediato. Comienza el ensamblado, haremos pruebas de campo una vez esté listo. Tony se preparó para tener una muy larga y necesaria siesta, necesitaba estar en su mejor momento para probar su nuevo bebé. Y recuérdame dejar de tomar tanto café debía comenzar a descansar mejor o comenzaría a darle apodos extraños a sus cosas. Me aseguraré de ello señor Jarvis respondió sin entender del todo el proceso de pensamiento de su creador. Por supuesto fue entonces cuando un sonido extraño inundó la habitación, era como un pitido constante, no muy alto pero sí lo suficiente para llamar la atención y hacer eco en el lugar.
Tony frunció el ceño. ¿No te dije que cancelaras todas mis citas? Preguntó y su fiel asistente no tardó en corregirlo. Lo hice, señor, esto es algo diferente. Tony buscó en su taller hasta que su vista se encontró con el extraño e interesante dispositivo que Defiant le había dado, alzó una ceja y comenzó a ir hasta la mesa del taller donde lo había puesto. Él había estudiado superficialmente el objeto, no era nada que él mismo no pudiera crear, pero ciertamente era algo avanzado, al menos podía notar que quien lo construyó tenía unas bases firmes al hacerlo, era funcional y duradero y estaba bastante bien protegido, su señal fue casi imposible de rastrear a menos que fueras brusco. Tony no estaba dispuesto a dañarlo, por lo que no lo estudió en profundidad y simplemente decidió dejarlo en una esquina hasta que algo pasara, casi se había olvidado de él hasta ahora. ¿Sabes, Jarvis? Cambio de planes, prepárame un café. Si Jarvis tuviera ojos habría parpadeado en confusión y un suspiro exasperado habría escapado de él. Por su parte, Tony miró el dispositivo y presionó uno de los botones en él, el que claramente servía para responder, entonces el pitido se detuvo. «Hey, ¿ha pasado un tiempo, no?» La voz de Defiant llegó y Tony tomó el dispositivo y respondió. «Solo el suficiente para que casi me olvide de que existes, ¿qué pasa? De voy listo para una charla. Más que eso, necesito un favor». Tony alzó una ceja. «Oh, ni siquiera me has llevado a cenar y ya estás pidiendo favores, creo que no sabes cómo funciona esto». Escucho una risa corta. «Sí, tienes razón, qué descortés, ¿qué te parece si vamos a tomar algo? Yo invito». Tony lo pensó por un momento, aunque en realidad ya tenía la respuesta. «Bueno, conozco un lugar. Punto. 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 25, preparativos». Daniel acomodó la chaqueta que ahora usaba, había pasado un tiempo desde que se vistió para salir, las cenas con Arlene no contaban, esas eran algo más informal, algo para perder el tiempo. Esta vez tenía que dar una buena impresión, no porque esto fuera algo como una reunión de negocios, que en cierto sentido lo era, sino porque estaba pidiendo un favor. Puede que su madre no haya sido la mejor de las madres, pero algo básico que había inculcado en él era el respeto básico y los modales. Entonces, ¿por qué no hizo algo así con Arlene? Bueno, lo había hecho como Defiant, pero esta vez no iba como Defiant, iba como Daniel. Y bueno, decir que la persona con la que se iba a encontrar no hizo que las cosas fueran diferentes sería mentir. Tony Stark, Iron Man, con el tiempo sus recuerdos sobre el hombre se aclararon. Daniel no diría que era un fanático, pero sí tenía un respeto hacia el hombre y una admiración hacia su trabajo. Puede que no sea exactamente el mismo sujeto de sus recuerdos, pero no difería demasiado, era fácil relacionarlos y Daniel esperaba poder hacerse de un nuevo e importante aliado después de esto. Cualquier dios que existiera sabía que la Tierra necesitaría más héroes pronto. Caminó por las calles de Malibú hasta pararse enfrente de lo que parecía un club-restaurante. Bueno, tal vez eran ambos, aunque eso realmente no era importante. Entró en el lugar y se encontró con lo que parecía ser una recepcionista, una mujer atractiva en sus 20 años, recordando las indicaciones que Tony le había dado se acercó a ella y habló tranquilamente. «Buenas tardes, tengo una reservación, mesa 43». La mujer parpadeó al mirarlo, bajó la mirada para checar algunos documentos rápidamente y entonces asintió hacia él con una sonrisa. «¿Puedo saber su nombre, señor?» Se veía tan viejo, o ella solo estaba siendo educada. Sin poder evitarlo se tocó la barbilla, solo encontrando piel suave y tersa, sin barba ni bigote. Daniel Evans, eso fue todo lo que necesitó, entonces estaba dentro siendo guiado por el lugar. Fue ahí que se dio cuenta de que realmente era más un club que un restaurante, un club extraño. Hombres ricos, mujeres hermosas, el ambiente fue claro, un lugar donde los tipos ricos iban a pasar el rato, fue la descripción que más se adecuó a lo que Daniel miró. Afortunadamente la mesa 43 estaba en un lugar apartado en uno de los pisos superiores, uno con unas excelentes vistas hacia la ciudad que estaba comenzando a teñirse del rojo del atardecer. Daniel vio a la persona que estaba buscando sentada tomando un trago tranquilamente, asintió hacia la recepcionista y caminó para encontrarse frente a frente con Tony Stark. Pareces más joven aún de lo que esperaba, el multimillonario comentó distraídamente bajando su copa. Y tú más cansado, Daniel dijo tomando asiento, las ojeras eran notables en la cara del playboy. Tony hizo un gesto y la recepcionista que se preparaba para irse se acercó claramente entusiasta. Tráenos una botella de whisky. Una buena. La mujer no protestó y asintió yendo con pasos apresurados. Todos sabían que cuando Tony Stark estaba presente las mejores propinas estaban garantizadas, incluso si ella no fuera una mesera eso no importaba. Ambos se miraron en un extraño silencio, estudiándose el uno al otro por unos momentos. ¿Eres un alien?
La pregunta repentina tomó a Daniel por sorpresa, parpadeó y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. ¿Qué lo delató? Dijo casualmente y Tony se quedó quieto mirándolo con los ojos más abiertos de lo normal. Daniel entonces soltó una pequeña risa haciendo que Tony frunciera el ceño. Fue una pregunta seria. Tony había hecho muchas hipótesis, teoría tras teoría tratando de averiguar el secreto detrás de Defiant. Había descartado las mejoras cibernéticas cuando se encontraron por primera vez, eso solo dejaba algún tipo de mutación o poder, algo que normalmente los humanos no tenían, por ende pensó que tal vez estaba tratando con algo que no era humano en primer lugar. Si quieres una respuesta seria entonces diré que no, no creo que sea un alien. Creer y ser eran diferentes y Tony notó esta pequeña pista, una chispa de interés encendiéndose en él. Está bien, vamos con eso. Alguien que no cree que sea un alien. El sarcasmo fue obvio. Daniel no lo corrigió, no estaba aquí para revelar todos sus secretos, Tony podía hacer cualquier deducción que deseara. Pronto la botella llegó y Tony les sirvió un trago a ambos. Sabes, sé que los silencios dramáticos y pausas tensas y todo eso hace que las cosas tengan sabor. Todos necesitamos algo de drama en la vida, pero me gustaría saltarnos todo eso, no me gusta andarme por las ramas y admitiré que tengo curiosidad, mucha curiosidad. ¿Qué es lo que necesitas? Él lo miró mientras tomaba un sorbo de su copa. Daniel miró el líquido en la suya antes de darle un largo trago, extrañaba el poder emborracharse, el sabor no era tan bueno sin eso incluido. Tal vez sea algo decepcionante para ti, pero ya que lo quieres así iré directo al grano, necesito hacer un comunicado, uno donde todos, o al menos la mayor parte de los medios de comunicación estén presentes y bueno, escuche que eras su Golden Boy hasta hace unos meses. Tony bufó ante el apodo, ciertamente había estado en más portadas de revista y periódicos que cualquier otro multimillonario excéntrico. Bueno, The Boy, has venido con la persona correcta. Si bien era algo decepcionante, eso no quiere decir que Tony no ayudaría, esto después de todo solo era un comienzo. Quería preguntar muchas cosas, hablar sobre raza y los monstruos, sobre tecnología, sobre el material del que estaba hecho del traje de Defiant y sobre el mismo Defiant. Había demasiados temas, pero todo tuvo su momento y lugar y preferiblemente esperaba tener al menos 8 horas de sueño encima para esas charlas. ¿Eso quiere decir que ayudarás? Preguntó Daniel. ¿Acaso esperabas que no lo hiciera? Bueno, siempre existió la posibilidad de que eso pasara. Pero quiero algo a cambio, Tony dijo casualmente. Daniel sonrió, por supuesto esperaba algo así, después de todo apenas se conocían, Tony no se había hecho multimillonario haciendo caridad. Habla. Punto. 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 Arlene se preguntó si debía estar molesta. Días sin saber de él, ni un mensaje, una llamada, absolutamente nada. Claro, eran solo amigos o algo así, pero incluso los amigos saludan de vez en cuando, ¿no? Tal vez se había acostumbrado demasiado a tenerlo a su alrededor, perder contacto de forma tan repentina la hizo quedarse entumecida por un tiempo. La vida había comenzado a ser demasiado interesante desde que lo conoció, volver a la monotonía, era algo que no se sentía muy bien. Claro, tenía sus propias cosas en las que trabajar, aunque en su mayor parte todo avanzaba sin complicaciones, sus proyectos sin duda eran todo un éxito hasta ahora. Miró el vial de cristal transparente, líquido de color morado en su interior. Había costado un poco, pero con suficientes muestras, suficiente estudio y algunas noches de desvelo ella lo había logrado. Ahora, que se suponía que debía hacer con esta cosa? Admitiría que solo había sintetizado una copia de las feromonas de Killgrave por curiosidad científica. Por supuesto lo había modificado, la cosa real hacía que las víctimas fueran susceptibles al control de aquel que generaba la sustancia, su versión había sido hecha de forma un poco diferente. Teóricamente aún hacía que las personas obedecieran órdenes, pero solo de aquellos con la firma química única con la que fueron hechas. Si bien cada humano no posee feromonas únicas al mismo grado que Killgrave, si tenían firmas químicas dentro de ellos que eran únicas, como un seguro. Arlene había usado su propia firma única para hacer lo que llamó suero de obediencia. En cierto sentido era un seguro poco confiable, puesto que ella no tenía inmunidad al suero, ella no tenía poderes que le dieran una resistencia y su firma química única no funcionaba de esa forma. Lo único que garantiza era que solo ella podía dar órdenes, es decir, podría autojoderse la mente, pero solo si lo hacía ella misma. Por supuesto aún no lo había probado, era poco ético y ella no era una criminal, no usaría esto en otras personas. Aún así, decir que no quería saber si funcionaba tampoco era correcto. La curiosidad picaba bastante. Algo simple, solo una prueba. Miró su oficina por un momento hasta encontrarse mirando una planta, un regalo que había sido hecho por una mujer que pensó que amaría por siempre.
Incluso cuando todo terminó había cuidado esa planta con esmero, aún así cada vez que la miraba recuerdos amargos así como recuerdos placenteros llegaban a ella, normalmente evitaba hacerlo por esa razón. Hace tiempo que pensó en deshacerse de ella pero cada vez que se dispuso a hacerlo los viejos sentimientos la asaltaban haciéndola reconsiderarlo, una y otra vez. ¿Quién lo diría una psiquiatra con sus propios problemas? Bueno, en su defensa ella no era psicóloga. Suspiró, se conocía a ella misma demasiado bien, por ella misma jamás se desharía de esa planta, nunca tendría el valor. Entonces me obligaré, apretó los dientes y destapó el vial, con algo de nerviosismo lo acercó hasta su nariz, su olor por alguna razón le recordó a ella misma, supuso que ese era el efecto de haber modificado las feromonas. Respiró hondo por unos segundos, sus pupilas se dilataron y casi se sintió como si de repente estuviera presenciando las cosas en tercera persona. Como estar presente pero no estarlo, aún así pudo seguir controlando sus acciones fácilmente, sentir las cosas de la misma forma que antes. Tapó el vial nuevamente guardándolo en la bolsa interior de su bata blanca. Entonces miró la planta, las dudas, la renuencia, el cariño, todos esos sentimientos seguían ahí pero entumecidos, detrás de una pared invisible. Destruye esa planta, dijo en voz baja, pero fue como si un interruptor de repente se encendiera en su mente. De repente dejó de ser dueña de sí misma a pesar de que ella había dado la orden. Su cuerpo se puso de pie y caminó firmemente hasta el lugar donde la planta descansaba. Sin titubear apretó sus hojas con tanta fuerza que comenzaron a quebrarse, entonces comenzó a arrancarla de la maceta, la tierra manchó el piso y con ambas manos comenzó a despedazar la planta sin duda alguna. Por alguna razón se sintió eufórica. Más rápido de lo que hubiera deseado todo volvió a la normalidad, parpadeó algo desorientada y miró sus manos, tierra y restos de lo que alguna vez fue una hermosa planta las adornaban. Pensó que sentiría arrepentimiento, se había auto-obligado a hacer eso después de todo. Pero no lo hizo, de hecho se sintió mucho mejor que nunca. Respiró hondo para calmarse, su cara enrojecida volviendo a la normalidad después de varios minutos. Necesito limpiar esto, pensó distraídamente y antes de que se diera cuenta estaba arrodillada en el suelo recogiendo la tierra con sus manos. ¿Eh? Miró de forma curiosa cómo recogía el desastre que había hecho. Tomó solo unos minutos y el lugar estaba radiante como siempre. Efecto continuo. Anotó para ella misma, esta vez teniendo cuidado de sus propios pensamientos. Un efecto secundario. No se alarmó demasiado, sabía que ese tipo de riesgo existía, ahora la pregunta era, ¿esto fue permanente o temporal? Punto. 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 Resultó ser temporal, había pasado una hora aproximadamente y Arlen de repente se sintió como si una resaca amenazara con golpearla, afortunadamente solo era una amenaza. Aún así sintió como su cuerpo tenía leves escalofríos, tenía algo de nerviosismo y por alguna razón sus labios no dejaban de temblar ligeramente. Lo anotó todo, era información valiosa, tal vez podría mejorar el suero y deshacerse de tales efectos más adelante. Su letra fue algo desordenada pero logró hacerlo, una vez terminado se quedó sentada en su escritorio, entonces palmeó su pecho sintiendo el bolsillo donde guardaba el vial, por alguna razón sintió la necesidad de probarlo un poco más. ¿Adicción? Se dio cuenta de inmediato. Eso podría ser un problema. Respiró hondo y bajó la mano, necesitaba distraerse de alguna forma. Afortunadamente para ella alguien tocó la puerta de su oficina en ese instante. Comillas adelante. Dijo un poco más fuerte de lo que pretendía. La puerta se abrió y vio a su jefe entrando, el hombre mayor con el cabello completamente blanco, algo encorvado y gruesas gafas entró con pasos lentos, una expresión en blanco adornando su rostro estoico. Doctora Kinzel saludó y se acercó, una carpeta gruesa llena de papeles en sus manos. Probablemente mucho trabajo, eso fue bueno, Arlene quería algo con lo que distraerse. Doctor Harrison, ¿en qué puedo ayudarle? El doctor puso la carpeta sobre el escritorio. Hay un caso, uno que creo que es el más adecuado para ti. Un nuevo caso fue entonces que recordó, las nuevas transferencias de Arkham habían llegado hace unos días, ¿no? Con curiosidad abrió la carpeta alzando una ceja ante la información. Martha Baine, un criminal infame, uno que debería estar muerto pero sobrevivió de milagro. Después de todo lo que había hecho, lo que le había hecho a Gotham, el público en general pensó que había muerto hace tiempo, solo algunas personas sabían que en realidad había estado pudriéndose en una celda en lo más profundo de Arkham Asylum. Estudió la información, un caso interesante en muchos sentidos, uno especial. Bueno, ella quería mantenerse ocupada, ¿no? Lo tomaré. Punto. 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 ¿Cómo se ve?
Daniel preguntó y Carol lo miró pensativamente durante varios segundos. Sus ojos se entrecerraron en concentración antes de que ella asintiera. Es extraño, sé que eres tú, pero por alguna razón es difícil decirlo, al menos si no me concentro del todo. Fue algo confuso, pero aún pudo discernir su verdadero rostro siempre que lo mirara adecuadamente, lo cual en realidad fue bastante sencillo porque siempre lo miraba adecuadamente. Por supuesto, la tecnología de Krypton no debe subestimarse. Algo tan simple como esto es pan comido, Lara comentó desde un lado. Daniel asintió de acuerdo con ella, apretó un botón en el reloj de su muñeca derecha y entonces hubo un efecto extraño en su rostro, más precisamente en la luz que se reflejaba en él. La distorsión duró medio segundo y entonces todo volvió a la normalidad. Estiró sus manos hasta su cara, con cuidado pellizcó ligeramente con los dedos y comenzó a retirar una delgada capa semitransparente que se asemejaba a una mascarilla facial. Aunque probablemente sería más correcto llamarlo una segunda piel. Miró su rostro en sus manos, fue algo sorprendente y algo en lo que había estado pensando desde que varios de sus recuerdos de Superman comenzaron a surgir. En un principio pensó en unas gafas, algo clásico, pero cuando preguntó por tecnología capaz de enmascarar su identidad, Lara había sugerido algo mucho más adecuado. Una capa de piel sintética que distorsionaba la forma en la que la luz impactó contra sus facciones haciendo que éstas cambiaran. Para cualquier otra persona parecería alguien ligeramente diferente una vez la máscara estuviera encendida. No solo eso, también funcionaba con los aparatos electrónicos, así que incluso si le tomaran una foto o un video su identidad aún seguiría oculta. Tecnología verdaderamente interesante. La fortaleza era bastante increíble y algo tan sencillo como esto fue la prueba. Si bien a la fortaleza le faltaban todos los recursos que normalmente debería tener, aún poseía todas las instalaciones y herramientas necesarias para recrear cualquier tipo de tecnología kryptoniana, sumado a la base de datos que los padres de Carol habían hecho. Sin duda lo convirtió en un gran tesoro, una herencia perfecta. Aún así hizo falta algo de esfuerzo para poder conseguir los materiales necesarios para crear la máscara. Afortunadamente no era algo demasiado loco como un elemento único que solo encontrarías en un planeta específico, en una región del universo específico, en una galaxia en específico. Eso habría sido un enorme dolor en el culo. Y bueno, no habría tenido tiempo. Pronto Daniel iba a dar una conferencia y para ello había decidido que se quitaría el antifaz para que sus palabras tuvieran más impacto. Decidió que lo mejor era revelar su rostro al mundo. Por supuesto, aún tenía que mantener cierta privacidad, principalmente por Carol. Para eso era la máscara. No la usaría como Defiance, si bien era tecnología avanzada aún era frágil. Un enemigo lo suficientemente fuerte la haría pedazos fácilmente, tirando por la borda sus intentos de mantener su identidad oculta. Esto era para su identidad como Daniel. Entonces, solo queda modificar cualquier imagen que haya en la red. ¿Eso está bien? Preguntó hacia Lara a pesar de que sabía que podía ordenarlo. Ella asintió. Eso es sencillo, no hay muchas imágenes de tu rostro real por la red y la mayoría de ellas son de cuando eras más joven, lo suficientemente distinto para que incluso si no las modificara aún sería difícil asociarte contigo mismo, ella dijo con algo de curiosidad en su voz. Bueno, eso se debió más a su transformación en Viltrumita que a la pubertad o crecimiento. Cuando volvió a abrir los ojos colgado de esa soga, su cuerpo se había transformado bastante. Cicatrices, pequeñas imperfecciones, todo eso desapareció. Si bien seguía pareciéndose a sí mismo, aún era lo suficientemente diferente para que nadie de su pasado lo reconociera a simple vista. Por eso no se preocupaba mucho por las personas que habían conocido al Daniel anterior. Muy bien, casi es hora. Tony debería haber preparado todo, solo quedaba que hiciera su parte. Asintió hacia Carol y ella le devolvió la sonrisa. Su confianza en él fue apreciada, le dio más coraje. Hablar en público, nunca había sido su fuerte. Bueno, ya estaba tomando muchas cosas de Superman, ¿por qué no robarle algo de sus discursos? Eso probablemente lo enojaría menos que si se tirara a su hermana. Probablemente no importaría entonces, ya que planeaba hacer ambas cosas. Se detuvo. Bueno, mierda, malditos pensamientos intrusivos, porque siempre llegaban en los momentos menos indicados. Casi suspiró, pero se recordó que tenía que mantenerse firme, era un día importante después de todo, ya pensaría en lo demás más tarde. Muy bien, hagámoslo. Punto. 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 26, Dios entre nosotros. ¿Todo está listo? Tony preguntó mirando a las docenas de reporteros que habían llegado y a la gran multitud de cientos de personas que solo seguía creciendo y creciendo.
El escenario había sido preparado, Metrópolis, la ciudad del mañana, en su plaza central, un lugar abierto donde la gente podía venir en masa sin temor a apachurrarse unos a otros hasta la muerte. Bueno, si la cantidad se hacía demasiado grande sería difícil que no estuviera apretado. Afortunadamente nadie sabía aún de qué trataba esta conferencia, además de Tony por supuesto. Por lo que la cantidad de gente, si bien fue algo grande, no era tan exagerada aún, pero Tony sabía que eso cambiaría pronto, una vez él llegara. Las cámaras están listas, las estaciones de noticias están comenzando las transmisiones en vivo y los medios de comunicación extranjeros están en sus lugares. Pepper Potts comentó habiendo ya verificado todo al menos 3 veces. Había sido repentino, el pedido de Tony había requerido mover muchos recursos en poco tiempo, aún así con el dinero suficiente y la influencia necesaria fue posible, los medios después de todo nunca dejarían ir una noticia, incluso si no sabían exactamente de qué se trataba. Pero el excéntrico multimillonario siempre había sido un hacedor de grandes noticias, su nombre e imagen vendió bien y ya que él había sido el que pagó para traerlos entonces fue claro que debían estar ahí. Incluso si el anuncio resultaba ser menos asombroso de lo prometido no importaba. Tony asintió hacia Pepper, había pasado un tiempo desde que la vio, había estado un poco demasiado ocupado estos días, aún así ella fue tan confiable como siempre, no tanto como Jarvis por supuesto, suya siempre sería el asistente número 1. Miró el cielo azul, despejado y brillante, el sol apenas comenzando a llegar, era temprano en la mañana por lo que aún había una pequeña brisa fresca, eso estuvo bien, si hiciera demasiado sol esto se volvería incómodo demasiado rápido. Los murmullos comenzaron a llenar el lugar ante la expectación del misterioso anuncio, rara vez todos los medios de comunicación importantes del mundo eran reunidos en un solo lugar con solo unos días de preparación. Una movilización así por supuesto solo podía ser hecha por alguien con los recursos necesarios, todos sabían que Tony Stark iba a comunicar algo pero nadie sabía el qué, lo que generó cierta controversia entre las personas que observaban ya sea de forma presencial o desde los canales de televisión a través de la transmisión en vivo. Por supuesto sin que nadie lo supiera Daniel le había pedido a Lara que interviniera con las señales, no quería errores ni retrasos, usando la fortaleza como punto central Lara usó la alta tecnología kryptoniana para mejorar de forma temporal y específica las señales de telecomunicación humanas. Algo sumamente sencillo para ella. Punto. Desde uno de los altos edificios en Metrópolis un hombre joven de unos 20 y tantos años observó todo el ajetreo con una mirada impasible. Sacó una de sus manos de sus bolsillos y miró su reloj. Parece que comenzará pronto dijo y volteó para ver a la docena de accionistas sentados detrás de él en una larga mesa de conferencias. Todos tenían miradas contemplativas, en una esquina un televisor había comenzado a sintonizar uno de los canales que transmitían en vivo los sucesos en la plaza. ¿De qué crees que se trate todo esto? ¿Por qué venir aquí? Esta no es la forma normal en la que ese mocoso actúa un hombre de unos 60 años con el pelo completamente en blanco comentó con las cejas fruncidas. Todos los demás accionistas asintieron, Metrópolis era su territorio, tener la presencia de Tony Stark no fue un buen augurio, si su comunicado tenía algo que ver con la ciudad y los negocios en ella entonces eso solo presenta muchos más problemas para ellos. No importa qué es lo que busque, Luthor Corp sigue siendo la más grande compañía en Metrópolis. Si Tony Stark piensa que puede meter sus narices en esta ciudad entonces le espera un duro contragolpe. La voz seria y fría de una mujer se escuchó. Muchos se pusieron de acuerdo con ella, el hombre que miraba por la ventana sonrió y volvió a ver a su hermana. Parece desagradarte, pensé que no habías tenido ningún contacto con él hasta ahora. La mujer frunció el ceño no necesito conocerlo en persona para saber la clase de hombre que es, aunque conociéndote supongo que te llevas bastante bien con él, Lex. Alexander Luthor se rió. Admitiré que sus fiestas son geniales, aún así estoy de acuerdo con todos ustedes, Tony Stark no encontrará lugar para los negocios en esta ciudad, me encargaré de ello dijo con finalidad. Por ahora observemos el espectáculo, tal vez algo divertido salga de todo esto dejó de mirar por la ventana y fue hasta su asiento, uno de los 2 asientos principales en la sala, justo al lado de su hermana. Ambos se miraron, uno con intensidad y el otro con jovialidad pero pronto dejaron de prestarse atención el uno al otro para prestar atención a la transmisión en el televisor. Punto. ¿Has averiguado algo? La voz de Nick Fury sonó por el comunicador. Natasha Romanoff no dejó de hacer lo que estaba haciendo, con cuidado observó a su alrededor y una vez comprobó que era seguro respondió de forma relajada. Nada, es la primera vez que no puedo encontrar nada, parece que el único que sabe de qué trata todo esto es Tony Stark, de otro modo no entiendo cómo es que no existe ninguna pista.
Ella había llegado a Industrias Stark hace algunos días, había comenzado una investigación profunda en busca del responsable del secuestro de Tony, había sido fácil averiguar todo lo que necesitaba, se estaba preparando para enviar toda la información al agente Coulson cuando la noticia de que Tony estaba preparando algo grande se extendió. Fury le había pedido que averiguara de qué se trataba una vez le informó sobre ello. Pensó que le tomaría una hora como máximo. Habían pasado días y ni siquiera tenía una pista. Ella no era arrogante, pero no era la mejor en lo que hacía por nada, esto había llegado al punto en que no pudo evitar frustrarse, por eso había llegado a la única conclusión que podría explicarlo. Solo Tony Stark sabía el por qué hizo tanto alboroto. Si se le hubiera permitido ella le habría sacado la información personalmente, pero el director Fury le había dicho que no se acercara al hombre por ahora, por lo que solo pudo quedarse de brazos cruzados. Desde su oficina, Nick Fury entrecerró su único ojo, miró su propia pantalla viendo la recién comenzada transmisión, los reporteros en escena simplemente estaban haciendo las presentaciones iniciales esperando como todos los demás el gran anuncio. Por ahora mantente cerca si resulta ser algo sin importancia entonces está bien, aprovecharemos que ya estás en el lugar para ponernos en contacto con él de antemano, estoy seguro que estará muy interesado en todo lo que has averiguado debería haber sido el agente Coulson quien contactó a Tony, pero estaba ocupado investigando ciertos reportes extraños en Central City. Así que Natasha tendría que tomar su lugar si era necesario. De vuelta en Metrópolis. Natasha estuvo de acuerdo con las nuevas órdenes y miró hacia el escenario, parecía que estaba por comenzar. Ella ajustó el pase de prensa que colgaba de su cuello, alisó el cabello negro y largo de la peluca y comenzó a caminar hasta ahí. Veamos cuál es la sorpresa. Punto. Carol se ajustó la gabardina y miró hacia el escenario, ella no debería estar aquí, aún así no pudo evitar querer estarlo. Verlo en persona seguramente sería mucho más espectacular que verlo a través de una pantalla, sabía que Daniel estaba nervioso por esto pero ella confiaba plenamente en que todo saldría bien. Aún así tener apoyo siempre fue mejor y creyó que su presencia podría ayudarlo. Camino hasta un lugar apartado, las grandes multitudes nunca fueron lo suyo, además con su visión no necesitaba estar demasiado cerca, aún así no se alejó demasiado, si hubiera algún problema ella quería estar lista para ayudar. Miró el escenario vacío y entonces levantó la vista, otros no podrían notarlo pero ella sí, alto en el cielo casi llegando al espacio, pudo verlo, estaba ahí mirando hacia abajo mientras su capa ondeaba con los vientos. Su corazón latía un poco más fuerte de lo habitual pero aún de forma constante y firme. Se veía especialmente guapo con el sol golpeando su rostro sin máscara, si fuera una persona ordinaria habría querido tomar una foto, ella no lo necesitaba por supuesto, la imagen quedó fácilmente grabada en su memoria. Cambió su traje no era muy diferente, simplemente sus colores eran más parecidos al traje que hizo para ella. Escuchó un sonido viniendo del escenario, parecía que era hora. Punto. Tony subió al escenario y se acercó al micrófono principal en el podio, sin pensarlo demasiado lo pinchó 3 veces con el dedo para confirmar que estaba encendido, el sonido hizo que algunas personas hicieran una mueca. Bien parece que tengo su atención dijo de forma tranquila y saludó con la mano. Seguramente se preguntarán por qué tanto alboroto, he estado bastante en silencio estos días después de todo, bueno en realidad esto no se trata de mí por más que todos quisiéramos que lo hiciera dijo haciendo que algunas personas alzaron una ceja. ¿No se trataba de ti a quien estaba tratando de engañar? Uno de los reporteros alzó la mano pero Tony lo calmó rápidamente. Sin preguntas, al menos por ahora eso hizo que quisieran hacer preguntas con más ganas. Tony se aclaró la garganta, miró el reloj en su mano y supo que era el momento. Señores y señoras, hoy están aquí para hablar con él dijo señalando hacia el cielo detrás de su espalda. La gente abrió mucho los ojos cuando miró hacia arriba y vio una silueta, ensombrecida ligeramente por el sol, bajando desde el cielo lentamente. Sus pies aterrizaron suavemente en el escenario y Tony se apartó para dejar que se parara enfrente y se acercara al podio, su trabajo estaba hecho, esperaba que esto terminara pronto, tenía algo muy interesante que estudiar en su taller después de todo. Mientras se retiraba vio a Pepper mirándolo desde detrás del escenario con los ojos abiertos, fue bueno ver la sorpresa en su siempre cara seria. Un murmullo de asombro recorrió la multitud de cientos de personas al ver a la figura que se había vuelto una leyenda viviendo en los últimos meses. El asombroso fue aún mayor al notar que su rostro estaba completamente al descubierto, ojos azul oscuro mirándolos suavemente. Su presencia fue imponente, verlo a través de las imágenes no hizo real justicia a su figura, muchos no pudieron evitar quedar pasmados ante la sorpresa.
Muchos reaccionaron rápido, sabiendo que este día podría ser histórico. Defiant se acercó al podio, a diferencia de Tony no intentó probar el micrófono, no era necesario. La multitud de repente se quedó en silencio expectante ante lo que podría pasar. Daniel respiró hondo, discursos qué cosa tan complicada, si decía algo mal, si hacía algo mal, no, pensar en ello ahora solo lo pondría nervioso, debía permanecer sereno y tranquilo, dar la mejor impresión posible o al menos dar una impresión que no fuera decepcionante. Quiero darle las gracias a Tony Stark por permitirme hacer esto, sin su ayuda habría sido complicado reunirlos a todos aquí, dijo con voz serena, ser agradecido siempre fue bueno o no. Demostrar humildad. Miro a la multitud, a las cámaras y a los periodistas. Sé que el mundo tiene preguntas, inquietudes, y hoy quiero responder las más importantes, hoy vine aquí para hablar con ustedes, con todos ustedes. Hizo especial énfasis en lo último, de nuevo tuvo que agradecer a la tecnología kryptoniana, porque gracias a ello Lara estaba traduciendo en tiempo real sus palabras usando el poder de la inteligencia artificial para imitar su voz a la perfección. Así, todos podrían entender sus palabras. De repente una mano se alzó, Daniel volteó para ver a una mujer rubia a mediados de sus 20, era atractiva con el pelo corto hasta los hombros, pudo ver el logo del diario El Planeta en el carnet que portaba. Asintió hacia ella quien rápidamente se aclaró la garganta y habló en voz alta, los otros periodistas se maldijeron interiormente por no ser tan rápidos y decididos. Soy Katherine Grant del diario El Planeta, si puedo preguntar, ¿por qué ahora y por qué aquí, en Metrópolis? Dijo mirándolo directamente. Punto. Arlen pensó que las sorpresas se habían acabado, por supuesto las sorpresas siguieron llegando, sentada en su oficina mientras miraba el televisor no esperaba ver a Daniel en las noticias de repente de esta manera, por supuesto casi siempre estaba en las noticias pero esta vez fue diferente, muy diferente. Verlo sin máscara casi hace que su corazón dejara de latir por un segundo, que pensó que estaba haciendo renunciando a su identidad secreta de esa forma. Decir que estaba confundida fue quedarse corto. Comillas, la verdad es que quería hacer esto antes, pero recientes eventos me han mantenido ocupado, aún así creo que nunca es demasiado tarde, creo que es el momento idóneo de hecho, sobre Metrópolis. Pienso que es más que perfecto para este evento, una ciudad del mañana que representa el futuro, un lugar donde el avance es la norma parece un sitio adecuado para presentarme. Eso sonaba diferente a sus charlas habituales, normalmente era un poco más, informal casual. Parecía que esto era verdaderamente serio, fue extraño y esclarecedor verlo actuar así, a ella le recordó un poco la primera vez que se conocieron, cuando parecía más un dios que un hombre. A veces olvidaba que no era solo un hombre, pero verlo parado ahí, en ese escenario hablando directamente para el mundo, sí, eso fue como un balde de agua fría cayendo sobre su cabeza, haciéndole recordar cuán diferentes eran en realidad. Ella no pudo evitar morderse el labio sin saber por qué. ¿Entonces quién eres? ¿Qué eres? Uno de los reporteros dijo de forma brusca ganándose algunas miradas de las personas a su alrededor, no tuvo tacto ni sutileza aún así nadie lo regañó directamente porque esas eran preguntas que todos tenían. Daniel sonrió ligeramente, no había molestia en su expresión solo amabilidad. Mi nombre ya se ha difundido de boca en boca, pero lo diré claramente, soy Defiant y soy un héroe dijo con toda la seguridad que pudo reunir. Una mano se alzó, un hombre de tez oscura se puso de pie. Un héroe hace solo unos días masacraste a cientos de personas en Asia Central, ¿cómo puedes llamarte un héroe? Esa pregunta causó un alboroto entre la multitud que había triplicado su tamaño desde que Defiant había aparecido. Personas de todas partes habían comenzado a dirigirse a la plaza principal de Metrópolis para poder verlo en persona. Arlen frunció el ceño, no reconoció al hombre porque debía ser un periodista extranjero, ese tipo de pregunta. Antes de que pudiera seguir pensando en ello la voz de Daniel se escuchó. Terroristas, detuve a cientos de terroristas que asesinaron a personas inocentes todos los días, personas que se habían visto obligadas a arrodillarse ante ellos sin poder defenderse, y ese es uno de los puntos por los que estoy aquí. He escuchado las preocupaciones de la gente, sus opiniones sobre mí y sobre mis actos, lo que pasó en Gulmira no es algo de lo que esté orgulloso pero es algo que volvería a hacer sin dudar si eso significa salvar vidas inocentes. Entonces te crees un juez. Un verdugo. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con la justicia? Otro reportero se puso de pie, un hombre de piel clara con cabello castaño. La gente murmuró en voz baja mirando el espectáculo sin atreverse a parpadear por temor a perderse algo. Creo en la justicia, pero también creo que este mundo es injusto,
En un paraíso idealista todos seríamos tratados de la misma forma, todos tendríamos derecho a vivir una vida digna y en paz, pero este mundo no es un paraíso idealista y es por eso que estoy aquí. Las personas en Gulmira nunca obtendrían paz y justicia si las cosas se dejan como estaban, solo hice lo que era necesario en un lugar donde las leyes los abandonaron hace mucho tiempo. Su voz fue contundente haciendo que el periodista se quedara en silencio por un segundo. Sé que muchos tienen miedo, preguntando qué más haré, dónde está la línea, pero mi intención nunca ha sido dañar a la humanidad, no, desde el principio siempre he tenido una misión, velar por su seguridad, es por eso que se los prometo, yo nunca dañaré a un inocente. Dijo de forma sincera. Punto. Natasha miró al hombre que tantos dolores de cabeza había estado causando en Shield, a diferencia de muchos otros ella no se sentía incómoda ante la perspectiva de la muerte de cientos de terroristas, ella había matado muchos más después de todo. No, ella se concentró en estudiarlo, estudiar su expresión, su lenguaje corporal, ¿era esto genuino? ¿Sus palabras eran reales? Shield había estado haciendo un seguimiento de Defiant desde que comenzó a aparecer en público, cada vida salvada, cada acto de heroísmo. Todo fue registrado y todos los agentes habían revisado al menos 3 veces su expediente para intentar encontrar pistas sobre su identidad, sus intenciones y su origen. Ella misma había estudiado al menos 100 veces cada imagen. Por eso pudo creerle, había convicción en sus palabras, sus ojos azul oscuro no contenían maldad. Ella podía saberlo, había mirado la verdadera maldad cientos de veces, incluso miles, si contaba las veces que se miraba al espejo. Se puso de pie y alzó la mano, Fury se molestaría un poco pero no pudo evitarlo, también tenía una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en ti? ¿Confiar en lo que dices? Natasha no era de las que creyeran en las personas, normalmente la traición era algo fácil de ver en su línea de trabajo. Aún así por una vez en su vida quiso creer en algo, por más insignificante que fuera, tal vez era la parte más profundamente optimista de sí misma hablando, una que siempre había estado cubierta tras montañas de cadáveres queriendo ver la luz del día al menos una vez en su vida. Ella no creía en los idealismos, ni creía en algo puro y perfecto, por eso al principio Defiant había sido demasiado sospechoso, demasiado irreal. Cuando lo vio manchando sus manos en sangre esa irrealidad desapareció. Ella no creía ni podía creer en los idealismos, pero podía creer en alguien capaz de actuar cuando fuera necesario y de la forma que fuera necesaria. Defiant la miró directamente, sus ojos encontrándose por unos momentos antes de que él comenzara a responder. No puedes, dijo haciendo que muchas personas exclamaron, pero la sinceridad en su voz fue suficiente para que una pequeña sonrisa se formara en la comisura de los labios de Natasha. No ahora al menos. Sé que la confianza no es algo que se da ni se gana fácilmente, lo único que puedo ofrecer en este momento son mis acciones futuras, juzguen mis actos no mis palabras. Su respuesta envió una ola de murmullos, muchos asintieron con la cabeza, otros negaron y otros más dudaron. Eso es mucho pedir, ¿de verdad esperas que, de alguna forma confiemos en que harás lo correcto? Cat Grant volvió a hablar. Es un salto de fe, señorita Grant, respondió simplemente haciendo que ella lo mirara de forma contemplativa. Fe. Eso quiere decir que no responderás ante nadie. Otro reportero preguntó exaltado. Defiant pareció pensar en la respuesta por unos momentos antes de hablar. Responderé ante ustedes, ante la humanidad, pero no ante los gobiernos ni sus agendas. Cuando me propuse a ser un héroe lo hice con la intención de desafiar la injusticia de este mundo, eso es lo que significa mi nombre, este símbolo. Se palmeó el pecho, más precisamente la de plateada en su traje. Por eso no dejaré que nada evite que haga lo correcto, dijo con gravedad para dejar claro el mensaje antes de que su expresión se relajara y hablara más suavemente. Eso no quiere decir que buscaré ir en su contra ni que los antagonizaré a propósito, creo que la cooperación es la mejor opción, y estaré feliz de hacerlo si así lo desean. Punto. Lex había perdido la jovial sonrisa en su rostro, su expresión se había vuelto plana y helada, sus ojos entrecerrándose al ver esta cosa hablando en televisión. No pudo definir exactamente por qué, pero la bilis amenazaba con subir a su garganta entre más tiempo pasaba mirando su rostro. Lo había sentido antes, había oído hablar de él antes, pero verlo tan directamente solo hizo que algo dentro de él se encendiera, como un fuego buscando quemar todo a su paso. Todo esto estaba mal, no sabía por qué, pero lo sintió, esta cosa no debería existir, no debería estar dando discursos ni dictando términos esperando a que la humanidad simplemente agachara la cabeza y estuviera de acuerdo. Pero por alguna razón lo hicieron, pudo verlo, ver a las masas comenzando a inclinarse ante él, arrodillándose ante un falso dios. Fue asqueroso. Defiante.
Rechinó los dientes, había algo extremadamente desagradable en esto. Y parecía que solo él podía verlo, no pudo evitar mirar con desprecio a las personas a su alrededor, ingenuos, ilusos, creyendo en falsas promesas y esperanzas estúpidas. Esperaba más de su hermana, pero incluso ella parecía haber caído en el juego de esta cosa. Decepcionante. Pero si nadie más podía verlo en ese momento no importaba, él se los mostraría a la cara. Les mostraría porque la humanidad no necesitaba a este héroe. Punto. El discurso continuó por unas horas más preguntas, más respuestas. Carol observó paciente, a veces complicidad, a veces irritada, no por Daniel, él lo estaba haciendo increíble. En cambio fue la humanidad lo que causó su estado de ánimo cambiante. Había quienes por supuesto veían las cosas como eran realmente, que Daniel solo buscaba hacer lo correcto y el bien mayor para ellos. Pero también estaban los que seguían cuestionando sus intenciones, sus acciones. Su madre había tenido razón en algo, la humanidad podía ser bastante ciega, pero estaba bien, Daniel estaba aquí. Ella creía que él sería ese faro que podría iluminar su camino, un ideal. Con su guía la humanidad avanzará mucho más, será mucho más de lo que alguna vez creyeron posible y tal vez, con el tiempo, realmente podrían unirse con ellos en el sol. Punto. Nick Fury sintió como un gran y futuro dolor de cabeza comenzaba a amenazar con golpearlo de forma inminente. El consejo comienza a ladrar como perros rabiosos después de esto. Aún así no pudo evitar reírse incluso si sabía que esto solo traería más problemas. Bastante honesto, Suspiró y encendió su comunicador. Aborta la toma de contacto temporalmente y espera mi llegada, dijo, tenía que hablar con Tony personalmente. Y si era posible con Defiant también. Punto. Mac tomó la taza de café mientras escuchaba el televisor, un ceño fruncido presente en su rostro. Las recientes acciones de Defiant, decir que no estaba feliz sería mentir, su propia moral y ética lucharon dentro de sí mismo por un tiempo. Matar siempre fue una línea que nunca quiso cruzar, algo que creía que era innecesario. Como abogado él creía en el sistema de justicia, creía en las leyes. Pero Defiant tenía razón en un punto, este mundo era injusto, y un lugar como Gulmira había sido abandonado por las leyes completamente. No sabía qué hacer. Necesito ir a la iglesia, tal vez una reflexión ahí le daría la respuesta. Punto. En una mansión antigua, dos personas miraron una gran televisión con el volumen en alto, uno de ellos fue una mujer joven y hermosa con el cabello negro corto hasta el cuello, en sus brazos un gato negro y gordo fue acariciado suavemente. ¿Qué piensas? Habló sin dejar de mirar la pantalla con interés. El hombre, un hombre de mediana edad y sin una pierna con canas cubriendo la mayor parte de su cabeza, miró con su único ojo las imágenes, bufó en voz baja y respondió con una voz grave. Que hubiera sido bueno tener un bastardo como este antes, dijo, imágenes del pasado llegando a su mente. Al menos habría hecho las cosas más fáciles. La mujer entrecerró los ojos y se mordió el labio, una duda clara en su rostro. ¿Con alguien así, realmente es necesario todo lo que he hecho? Cuando un dios baja del cielo, un mortal realmente puede hacer la diferencia. El hombre viejo se rió. Niña tonta, ya eres más de lo que fui alguna vez, todo lo que has logrado no es en vano, además este mundo es demasiado grande para que un solo hombre lo abarque todo, no. Poner todas las esperanzas en un solo individuo es absurdo, dijo, aunque la hipocresía en sus palabras fue divertida para la mujer, después de todo su ciudad había puesto todas sus esperanzas en un solo hombre antes. Gotham ha comenzado a pudrirse de nuevo, puedo verlo y puedes verlo, en la superficie las cosas parecen pacíficas pero esta ciudad siempre ha estado maldita, pronto esa oscuridad dejará de esconderse entre sus grietas y asomar a su fea y asquerosa cara de nuevo, y cuando eso pase sé que tú estarás ahí para detenerla, dijo esta vez con más convicción. La mujer sonrió ante la confianza en sus palabras. Y dejarás que me haga cargo de todo, Thomas, porque suena como si pensaras estirar la pata antes. Thomas se burló. Soy viejo no inútil, aún me quedan algunos años más, Selina. Punto. Nota. Fin del capítulo, recuerda que puedes apoyarme en Patreon, dar me gusta y comentar.